Bienvenidos, hermanos, a esta celebración, esta liturgia a la cual vamos a ofrecer por las siguientes intenciones. Por el descanso eterno de doña Gloria Hernández Morales, la ofrece a sus hijos, y Francisco Fonseca González, Aurelia Rosa la ofrece. Hermanos, estamos celebrando la liturgia correspondiente al viernes de la cuarta semana de Cuaresma, y de una manera muy especial queremos recordarles que estamos ofreciendo nuestras mejores intenciones por aquellos que están sufriendo la pandemia, que nos acecha en estos momentos sin piedad, para que de una manera estemos conscientes de que todos estamos llamados a orar por unos por los otros, pidiendo a Dios, nuestro Señor, que podamos, desde el punto de vista humano, controlar la misma y que tratemos de observar las formas y maneras que podemos nosotros, todos juntos, conseguir un final feliz. Así se lo pedimos a Dios y esperamos que Él, en su misericordia, nos lo conceda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, que has preparado remedios abundantes para nuestra fragilidad, concédenos experimentar tu salvación con alegría y manifestarla con una vida santa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Contigo vive y reina los Espíritus Santos de Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura viene del libro de Sabiduría. Los malvados dieron entre sí, discutieron equivocadamente. Tenemos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley y nos reprime las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar
y solo su presencia es sufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparte de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y su gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto de lo que dice. Vamos a ver lo que le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la revelación y la lectura para conocer su templo y valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así descubren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. La palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra de los malvados está el Señor, para borrar del cielo su memoria. Escucha en cambio el hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está alejado de sus fieles. El Señor está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todos ellos Dios los libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo ven a Dios, sin dejar ninguno se le quiebre. Salva al Señor la vida de sus siervos, y no verán quienes en Él esperen. El Señor no está lejos de sus fieles. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos, cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para esta fiesta. Llega también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén le decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: así que me conocen a mí y saben de dónde vengo.
Pues bien, yo vengo de mi cuenta. No vengo de mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en Jesús y María, hoy es viernes. Dentro de la semana, de 2 semanas justas, estaremos en el Viernes Santo. Fijos los ojos en la cruz de Cristo. Las lecturas de hoy parecen orientarnos ya en esas perspectivas. Algunas frases las volveremos a escuchar aquel día. Ha puesto su confianza en Dios, que le salva ahora, y si es que de verdad le quiere, lo salvará. En el libro de la sabiduría, el último libro del Antiguo Testamento, aparece una dinámica que luego vemos cumplirse a lo largo de los siglos y también ahora en nuestro tiempo. Los justos resultan incómodos en medio de una sociedad no creyente y por tanto hay que eliminarlos. Nos resulta incómodo que se oponen a nuestras acciones, nos echan la cara nuestros pecados. Es un reproche para nuestras ideas. Lleva una vida distinta de los demás. La decisión es: lo condenamos a muerte. Pero Dios, como repite el Salmo, está cerca de los que son atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores. Aunque el justo sufra muchos males, de todo lo libra el Señor. Hermanos, los judíos trataban de matarlo. Jesús es el prototipo de justo que resucita incómodo y cuyo testimonio se quiere hacer silenciar. Las excusas son a cual más flojas. Por ejemplo, que Jesús, saben ellos de dónde viene, de Nazaret. Mientras que el Mesías no se sabrá de dónde va a venir. Otras veces será porque le creen endemoniado. Lo importante es desacreditarle y no tener que aceptar su testimonio. Jesús afirma valientemente su identidad. Yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen y yo le conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Todavía no había llegado la hora y por tanto todavía no es la hora de la cruz. También en el mundo de hoy, junto a muchas personas que quieren aceptar la fe y la creen en la fe en Cristo, hay otras muchas que han optado por ignorarlo o incluso por seguir toda idea suya. Sus seguidores corren igual suerte.
Una sociedad que va perdiendo valores fundamentales, acusa el impacto del testimonio de los creyentes. Los verdaderos profetas, con frecuencia, perseguidos. Los falsos, los que no se preocupan de transmitir lo que Dios dice, sino lo que la gente quiere oír, eso sí progresa. Lo de perseguir al profeta le puede pasar aún hasta el Papa. Si lo que dice el Papa no les gusta. A unos obispos o a unos misioneros, si su voz se levanta para denunciar injusticias o situaciones que afecten a intereses de los poderosos, también nos pueden pasar a cada uno de nosotros. Si con nuestra vida damos un testimonio de valores diferentes, porque vivimos en sentido inverso de lo que es el modo o de lo que se dice las estadísticas sociológicas. O sea, si damos testimonio del Evangelio de Jesús que no coincide con el mundo. Tal vez no llegaremos a ser perseguidos ni amenazados de muerte, pero sí desacreditados, ridiculizados o simplemente ignorados. No deberíamos asustarnos demasiado. Todos estamos comprometidos en la batalla entre el bien y el mal. Jesús fue signo de contradicción, como les anunció el anciano Simeón a María y a José. Los cristianos sí somos luz y sal con sabor. Podemos también resultar algunas veces molestos en el ambiente en que nos movemos. Lo triste sería que no pudiéramos ninguna clase de testimonio, que fuéramos insípidos como la zarzosa, incapaces de iluminar o interpelar a nadie. Hermanos, ante el Tedo Pascual ya cercano, nuestra opción por Cristo debe moverse también a la aceptación de la cruz y de su testimonio radical, si queremos en verdad celebrar la Pascua con Él. Señor, te pedimos que nos concedas recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla a los hombres con nuestra propia vida. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo y el crucificado exaltado como juez poderoso. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. A Dios Padre, que ha enviado a su Hijo al mundo para que todo hombre pueda conocerlo, dirijamos nuestra oración. Muéstranos tu rostro, Señor. Muestra tu rostro, Señor. Por la Iglesia, que anuncia siempre con fidelidad la novedad y la verdad del Evangelio, para que todo hombre pueda conocer a Cristo y su salvación. Oremos.
Muéstranos tu rostro, Señor. Por el Santo Padre, que encuentre fuerza en la presencia del Señor y en la asistencia del Espíritu, para que su magisterio, sus palabras y su vida sean para la Iglesia una guía segura para caminar por la vía del Evangelio. Oremos. Muéstranos tu rostro, Señor. Por nuestra sociedad enferma de un exacerbo individualismo que hace al hombre presuntuoso en su autonomía y en su saber, que pueda ser sanada por la humanidad, por la humildad de quienes buscan contribuir su vida sobre la base de la escucha y del respeto a los hermanos nuestros. Oremos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Que el sacrificio de la vida y el testimonio de fe de quienes aún hoy son asesinados por ser cristianos sacuda la conciencia y estimule a los creyentes a vivir la fe con radicalidad y la verdad. Oremos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Por todos fieles difuntos, para que puedan conocer y contemplar el rostro de Dios en su gloria. Oremos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor. Oremos. Escucha nuestra oración, Señor, y a los que te buscan con corazón sincero, concédeles poder conocer tu amor y tu salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío vuestro sea aceptable a Dios Todopoderoso. El Señor recibe tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Dios Todopoderoso, te pedimos que purifiques por tu inmenso poder ese sacrificio que celebramos, nos haga llegar hasta ti interiormente limpios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. En verdad es justo y necesario nuestra libre salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrescas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de nosotros, tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, primer obispo Eusebio, y todos los pastores que cuiden tu pueblo, lleva la perfección por la caridad. Acuérdate de Gloria y Francisco, también de todos los hermanos,
Señor, ver la esperanza de la resurrección y todos que han muerto con misericordia. Permítanos de contemplar el último rostro y ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, San Alfonso y Santa Carlos, y cuando vivieron tu mitad de todos los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es la paz y tuyo es la gloria por nuestro Señor Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Concede, Padre, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, renunciando al pecado, recibamos en nuestros corazones la vida de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, doblamos nuestras cabezas, hacemos la oración. Dirige tu mirada sobre los servidores superiores y protege bondadosamente con tu auxilio celestial a quienes confían en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Hacer tu voluntad es todo cuanto pido hoy. Hacer tu voluntad, tu voluntad. Aunque a veces no la entienda y no queden casi fuerzas, quiero vivir, Señor, para
Queridos hermanos y hermanas, la paz de Cristo Redentor sea con ustedes. Para recordarles que hoy a la 1 de la tarde nos uniremos al Santo Padre Francisco en un acto de oración y solidaridad pidiendo el fin de la pandemia. Te invitamos a que nos unamos al Papa Francisco, que en ese periodo de oración unidos al Papa Francisco, nosotros hagamos de nuestro hogar como si fuera el templo, un lugar tranquilo, sin interrupciones, apagamos el celular y nos colocamos quizás frente al televisor, escuchando la estación de radio y unidos en solidaridad al Papa Francisco. Que sea un momento donde nosotros y nosotras podamos mostrar que somos el cuerpo de Cristo. Como nos dice el Papa, como nos dice el apóstol Pablo, cuando un miembro de la iglesia sufre, toda la iglesia sufre. A la 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, nos uniremos al Santo Padre Francisco en oración por la humanidad. Le recordamos el retiro virtual que tendremos desde Casa Cristo Redentor comenzando el 30 de marzo a las 7 de la noche. A través de la página de Facebook de Casa Cristo Redentor nos podemos nosotros conectar para tener ese periodo de oración, de reflexión, para ir buscando la voluntad de Dios para nosotros y nosotras en este tiempo de Cuaresma en preparación para la celebración de la Semana Santa. También desde la provincia de Baltimore, comenzando el 30 de marzo, este será a las 10 de la mañana. Tendremos también un retiro para que nosotros nos podamos unir en oración durante este tiempo. Después del domingo le estaremos informando la forma y el horario de los servicios de la Semana Santa. Después del domingo le estaremos dando la información con detalle según lo han pedido nuestros obispos en Puerto Rico. Para todos ustedes, gracias por seguirnos a través de las redes sociales y permitir que sea un espacio de oración, de reflexión, de comunión con el Señor. Que María, Madre del Perpetuo Socorro, siga intercediendo por nuestro pueblo puertorriqueño. Buen día.